Nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio querría ser atado por Satanás. Puedes imaginarte el cuadro, ¿no? Nadie en su sano juicio querría vivir su vida con ataduras puestas por el mismo Satanás. ¿Verdad que no? Ni aun los incrédulos. Yo estoy convencido que ni aun los incrédulos, si pudieran ver la escena en donde Satanás los ata, te prometo que ni los incrédulos querrían una cosa así. Busca conmigo segunda carta a Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 24. No saben cómo he orado al Señor por esto que vamos a ver hoy. En verdad. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso o peleonero. Eso quiere decir, el siervo del Señor no debe ser peleonero, sino amable para con algunos, para con todos, ¿verdad? Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen. ¿De dónde tienen que escapar? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muchísimos seres humanos viven prisioneros, ligados, atados a voluntad del diablo. Millones, miles de millones seguramente. Y lo terrible del caso es que ni se dan cuenta de que están atados por el diablo. Porque así es el diablo. El diablo de a de veras, no el de las películas, no el de las novelas, el diablo de la Biblia, el diablo de las escrituras. Es un experto en engaño. De tal forma que la gente es atada por él y ni se dan cuenta siquiera. Ni se dan cuenta. Sin embargo, aquí este texto dice que cuando Dios les concede que se arrepientan, versículo 25, ¿qué dice? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, cuando conocen la verdad, es decir, cuando conocen a Cristo, porque todos sabemos que Cristo dijo Él ser la verdad. Cuando se arrepienten y conocen a Cristo, entonces escapan del lazo del diablo en el que están cautivos. Pero lamentablemente, como tú sabes y puedes verlo, millones y millones de personas nacen, crecen, se reproducen y mueren sin haber experimentado en ningún momento de su vida esto que dice el versículo 25, arrepentirse y conocer la verdad, conocer a Jesucristo. Millones de personas transcurren toda su vida de lado a lado sin haber pasado por esa experiencia. Y aquí este texto dice que es algo que Dios le concede al hombre. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así dice, ¿no? ¿Sí estás? Entonces millones y millones de personas nunca se han arrepentido y han puesto su fe en Jesucristo. Y como decía ahorita Lore y mi hijo y varios, lo más importante de la vida es ese momento cuando nos encontramos con Jesucristo, cuando Jesucristo nos toca, cuando Jesucristo nos habla, cuando Jesucristo se nos revela, se nos presenta y toca y conecta con nosotros. Ese es el momento más importante, cuando el hombre le abre su corazón, cuando el ser humano se rinde a él, se arrepiente y le rinde su vida, y Jesucristo viene y entra en la persona, entra en la vida de la persona. Ese es el momento clímax de la vida de un ser humano. No hay cosa más importante, no hay momento más maravilloso, no hay nada
que se le parezca. Hechos 20:21 lo dice. Pablo hace un resumen del tiempo que había estado trabajando con estos hermanos y les dice cómo no ha dejado de trabajar con ustedes, dice, testificando a judíos y a gentiles. Dos temas, dice Pablo, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es muy difícil sobreenfatizar esta parte, porque si es la cosa más importante de la vida, arrepentirte y tener un encuentro personal con Jesucristo y poner tu fe en Jesucristo realmente en el mundo de lo real. Y si esto te va a transformar, como dice la Escritura que te debe transformar, y que ocurre en todos aquellos que lo han pasado y que lo han vivido, es muy difícil sobreenfatizarlo. Siempre que se sobreenfatice nos vamos a quedar cortos, porque es la cosa más valiosa e importante, ¿no? Pero otros sí hemos pasado por ahí, ¿sí o no? Espero que todos los que estamos aquí hoy, ¿no? Y si todavía no pasas, pues ya, anímate a pasar. Pero pasar por el arrepentimiento y pasar por el momento en el que pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, es algo que no puedes demorar más tiempo si no lo has vivido. Pero los que lo hemos hecho y los que lo hemos vivido, lo podemos situar como la cosa más valiosa y el momento más importante de nuestra vida. Más allá que todo lo demás, más allá del momento cuando nos casamos, más allá del momento cuando fuimos padres, más allá del momento cuando nos graduamos, más allá del momento que me digas cuando te dieron ese puestazo en tu trabajo, lo que sea, más allá del dinero, más allá de la casa, el coche, el viaje, la hacienda, lo que tú me digas, más allá de todo, más allá de ser sanado de una enfermedad, más allá de salir de un problema serio en la vida, más allá de eso, es el momento cuando Jesucristo entra en tu vida y te encuentras con Él y lo dejas que entre en ti, te arrepientes, le pides perdón y Él entra y transforma y cambia. No hay tal cosa como una vida en la que Jesucristo haya entrado que no sea profundamente transformada. No hay tal cosa como eso. No existe eso. Cuando Jesucristo entra, transforma, arregla un montón de cosas, cambia, ¿no? Pero pocos somos los que hemos pasado por ahí. Mira lo que dice Mateo 7:13. Mateo 7:13. Si no lo encuentras pronto, Dani acá nos lo pone rápido en la pantalla para que no te entretengas buscando el versículo. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha. Tengo mi fan allá atrás. Es que Iván se va a clase, no hay quien diga amén, aleluya, entonces ella hace el rol. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por esa puerta. Pero luego el 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahí es donde tú dices: aleluya, gloria a Dios, porque somos de los pocos que Dios nos ha concedido el privilegio inmenso, invaluable de haber entrado por la puerta estrecha. Y Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso dice el eslogan de nuestra iglesia, ¿cierto? La lona que estaba ahí, pues la tuvieron que quitar para poner ahí ese mini split, pero por ahí a ver si luego la ponemos en alguna parte. Entonces, ¿coincides conmigo que vivir la vida bajo las ataduras del diablo es una condición lamentable? Pero este versículo de 2 de Timoteo, regresemos ahí, volvámoslo a leer, nos dice que es una condición de quién. Hay un tipo de persona que es la que tiene esta condición de vivir bajo estas ataduras, ligaduras. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2, 25? Y bueno, leímos originalmente desde el 24, pero el 25 dice que con mansedumbre corrija ¿a quiénes? A los que se oponen.
los que se oponen, son los que están en esta condición. Con esos, dice, el siervo del Señor no debe pelearse con ellos, debe tener una actitud de mansedumbre para poder corregirles a los que se oponen, porque los que se oponen están mal. Los que se oponen están cautivos al lazo del diablo, a voluntad de él, no de Dios sino del diablo. Entonces podemos decir y podemos ver que esta es una condición de muchas personas que se oponen a todo. Según la psicología moderna, se los he platicado antes, paradójicamente las personas con un IQ más alto tienen este síndrome que la psicología llama síndrome de oposición desafiante. ¿Conoces gente así? O tal vez tú seas una persona así, que a todo se opone, a todo se opone. Basta que alguien diga que es por la derecha para que digan, no, cálmate, ¿cómo que por la derecha? Pues ¿qué te pasa? No, perdón, es por la izquierda. No, a mí no me la adoras, es por en medio, ¿no? O por ningún lado. Y hay gente que a nada le parece y que se oponen a todo. Es un síndrome. Y como dije, lo más interesante es que las personas con un IQ mayor son las que tienen más acentuado este problema. Bíblicamente tenemos casos muy claros. Caín, Coré, Datán y Abiram. Leen la historia en la Biblia, por favor. Se les puede ver a simple vista. Saúl el rey, Absalón el hijo de David, la reina Basti. ¿Quiénes se acuerdan de la reina Basti? Se le salió la cosa y le fue como en feria. Los fariseos tenían este problema. No todos tal vez, pero muchos. Entre otros muchos personajes bíblicos. Pero curiosamente también dice la Escritura aquí en este pasaje de 2 de Tesalonicenses que vamos a leer, que es una condición del fin de los tiempos, del tipo de persona que iba a haber en el mundo al final. Ve lo que dice en 2 carta de Pablo a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Tú me dices, ¿ya? Que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se opone y se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios. Esa es la característica de nuestros días. Gente por montones que se opone a Dios, que se opone a las cosas de Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Hay personas que tienen una actitud que literalmente cuando las analizas dices, se siente Dios, se cree Dios. Son gente que se pone en un papel de descalificar a Dios. No sé si has visto gente así. Son una plaga, andan por todos lados, descalifican a Dios. Ellos son mejores que Dios. El concepto que ellos tienen es correcto. Dios está obsoleto, Dios ya no sirve, Dios es cosa del pasado, es cosa de locos, de viejitos, de orates. Ellos sí saben, ellos son grandes, ellos se sientan como Dios, haciéndose pasar por Dios, se creen dioses. Qué horror, ¿no? Esa es la característica o la condición del apóstata, del que se aparta, habiendo oído, habiendo conocido, habiendo visto, se aparta y se cree que él sí sabe, se opone y se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y esta oposición que vemos es una oposición bien argumentada,
No sé si tú has platicado con personas que se oponen a Dios. Tienen unos argumentos sofisticados, ciertamente, muy bien sustentados, apantallantes a veces, amedrentantes, porque están tremendos. Tienen una bola de argumentos y de razonamientos y que te marean, y si pueden convencerte, te convencen. Impresionante. Segunda a los Corintios 10:5, por favor. Dice la Escritura que precisamente esa es parte de nuestra lucha espiritual, de nuestra guerra espiritual, y que se trata de derribar los argumentos que se levantan contra Dios. Léelo conmigo ahí en el 10:5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra Dios, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la victoria espiritual, en sujetar nuestros pensamientos. Puedo pensar lo que se me dé la gana, pero puedo sujetar o debo sujetar mis pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo, porque los argumentos y la altivez que se levanta contra Dios está pesada. Es una cosa de veras muy, muy, muy pesada. Ahora, en este punto, no sé si ya te diste cuenta, este pasaje de 2 Timoteo que estamos viendo dice que los que se oponen están atados, son cautivos del diablo, a voluntad del diablo. Eso nos hace pensar en otras causas bíblicas por las cuales el hombre le da lugar al diablo. ¿Se acuerdan? ¿Qué tal Efesios 4:26 y 27? ¿Listos? ¿Qué dice? Enójate, se vale que te enojes. La ira es una emoción, una reacción divina. Dios tiene ira, pero no peques. Ahí está la diferencia. Los humanos, cuando nos enojamos, pecamos, ¿no? Insultamos, maldecimos, lastimamos, herimos, manoteamos, aventamos, nos ponemos mal, ¿no? Pero luego dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque guardar la ira en el corazón le abre las puertas a Satanás. Apréndetelo, mi hermano. Guardar la ira en el corazón le abre la puerta a Satanás. Y luego, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Y por qué? Pues precisamente porque a lo mejor has guardado ira por demasiado tiempo. Otro, el rencor. Segunda a los Corintios 2:10. Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 10. Dice: y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado, o por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El rencor abre las puertas de par en par a Satanás. La falta de perdón, el resentimiento, el anhelo y el deseo de venganza le abren la puerta a Satanás. Otro más, Hebreos capítulo 2. Y toma nota de este. Hebreos 2:14. El temor, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, de Jesucristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, y subraya librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida esclavos, sujetos a servidumbre. El temor esclaviza. El temor a la muerte, el temor a la pérdida.
No sé si conoces personas con ese tipo de reacciones evidentes, ¿no? Hay personas que le tienen pánico a perder el trabajo, por ejemplo. ¿Sí los has visto? Yo conozco varios. No están aquí, no se preocupen. Pero yo conozco varios que pánico, se ponen mal ante la posibilidad de perder el trabajo o perder la salud o perder el estatus económico o perder a un familiar, a un ser querido. El temor, dice la Escritura que el temor lleva en sí castigo. Otro más, compartía con los varones en la reunión de varones el jueves esto, 1 Pedro 5:8, la falta de moderación en la vida. La falta de moderación en la vida también le abre la puerta al diablo. La sobriedad es la respuesta, la moderación. ¿Ven lo que dice este texto? 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios, sé moderado, sé balanceado y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en el momento de la conversión, en el momento del arrepentimiento y de este momento cuando el Espíritu de Jesucristo entra en la vida de una persona, en ese momento la mayoría de nosotros somos desatados de todas estas ataduras que teníamos. Y algunos de nosotros en ese momento ya le perdimos el temor a la muerte, o dejamos de ser iracundos y violentos, ¿no? Yo conozco a muchos que me han dicho: no, hombre, yo antes de darle mi vida a Cristo, al que me veía mal le partía la cara, ¿no? Hay mucha gente que así era su vida. Ahí andan en la calle aventando el carro y queriendo bajarse a darse de trompos con el otro, ¿no? Personas que durante toda su vida tuvieron rencor contra sus papás o contra sus suegros o contra quien me digas, su jefe que lo pisó en el trabajo, a quien me digas, y en el momento de la conversión, ahí son desatados. El Señor es un especialista en desatar a este tipo de personas. Sin embargo, hay que decirlo, que a veces como hijos de Dios, que hemos pasado por la experiencia del nuevo nacimiento y de la transformación espiritual, de la regeneración espiritual que la Biblia menciona, como todavía tenemos al viejo hombre, todavía andamos cargando y sufriendo algunas ataduras espirituales y alguna opresión espiritual. Seguimos siendo oprimidos por el diablo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, ¿todos se acuerdan? El Señor revela, lo vimos hace unas semanas, de manera impactante y maravillosa, que uno de los propósitos de su venida, por supuesto, Él vino a morir en la cruz, ese era su propósito, pero además tenía otros propósitos, y entre ellos estaba el arreglarnos por dentro. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo ahí en Lucas 4:16, por favor. ¿Se acuerdan que el Señor, dice la Biblia, que inició su ministerio cuando tenía como 30 años de edad? Y yo a veces fantaseo, ¿no? Y platico ahí con el Señor, le digo: ¿Cómo fue tu vida a esos 30 años? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿A dónde ibas? ¿Con quién hablabas? ¿No? Pues no tenemos registro de nada. ¿Quién sabe? Estaba ahí, vivía en Nazaret. Les he platicado, con humildad les platico, que el Señor me concedió el privilegio de estar en esa ciudad, que a diferencia de las otras ciudades como Jerusalén, donde estuvimos, es una ciudad que ha sido destruida muchas veces y reconstruida varias veces. Entonces, claro que llegas y te dicen: mira, ves estas 4 capas, pues es que esta es de la era tal, de las destrucciones que ha sufrido la ciudad y las reconstrucciones. Pero en Nazaret no, esa ciudad nadie jamás la destruyó y nadie la reconstruyó, está tal cual. Claro, ya le pusieron pavimento a las calles y ya sabes, construcciones nuevas, edificios, semáforos y todo. Es una ciudad como cualquier otra ciudad hoy en día, pero es impactante estar allí
y entender que ahí se crió el Señor, ahí vivió la mayoría de sus años, tal vez casi los 30 años, antes de que se fuera a vivir a Capernaum, exactamente, que es de donde él operó todo su ministerio, desde Capernaum. Fíjate cómo dice Lucas 4:16, dice: vino a Nazaret donde se había criado, ¿no? Ya fue bautizado por Juan, ya fue a la tentación contra Satanás en el desierto y luego regresa a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Me encanta. El Señor era alguien de costumbres. Tenía la costumbre de congregarse los sábados en la sinagoga. Esa era la costumbre del pueblo de Dios. Y se levantó a leer. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, buscó un pasaje en particular y lo halló. Dice: halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué fue ungido el Señor? ¿Para qué fue ungido el Señor? Para varias cosas. Para dar buenas nuevas a los pobres. El texto de Isaías 61, luego lo buscas, dice: a los afligidos. Ajá. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Se acuerdan nuestro pasaje de Timoteo? Quienes, los que se oponen, están cautivos. Entonces dice: vine a libertad, a dar libertad, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? ¿No están aquí sus hermanas y sus hermanos? ¿Se acuerdan? El otro pasaje dice así. Lo que está diciendo el Señor es: yo vine no nada más a morir en la cruz, sino también a sanar. Y no nada más sanó, y ya leímos hace unas semanas todos los pasajes donde dice que Jesús sanó a los enfermos: al paralítico, al manco, al ciego, al cojo, resucitó muertos. O sea, hizo unos trabajos impresionantes en la parte física. Pero aquí está diciendo que vino a arreglar al hombre por dentro. Por dentro. Los quebrantados de corazón son gente que tiene un sufrimiento interno. Veíamos hace 2 semanas esta palabra, que es literalmente quebrantado, en el griego triturado. Hay personas que tienen el corazón triturado. Hechos capítulo 10, por favor. Vino a poner en libertad a los oprimidos. ¡Ja! Qué chulada, ¿no? Hechos 10:36. ¿Sí van conmigo? ¿Sí? ¿Tengo su atención? ¿O ya aquí le paramos y ahí muere? ¿Ya quieren comer? Ahora sí nadie va a poder salir, ¿eh? Se va a cerrar con llave la puerta, y o te quedas a comer o te quedas a comer. Y ahora sí ya no hay por dónde salir. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Cómo es el evangelio? Es el evangelio de la paz. Porque, como digo, la persona que cree en el evangelio tiene paz en su alma, ¿no? Por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, y después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Qué dice? De Nazaret, a este Jesús del que leíamos, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermitos. Además, aquí dice otra cosa. ¿A quién sanó? A los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Por el chanclas. ¿Quién dijo el chanclas? Tú. Por el del moño también. Por Satanás, este ser repulsivo y asqueroso, grotesco, engañador, embustero.
Ya no digo más. Oprimidos por el diablo. El diablo oprime a los humanos. Es su pasatiempo preferido, oprimir a los seres humanos. Luego dice el texto, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús, todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este resucitó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí es donde la iglesia dice: aleluya, amén. ¿No? Fíjate, el diccionario dice de oprimir, someter a una persona o a una colectividad, privándola de sus libertades por medio de la fuerza o de la violencia. Eso es oprimir, producir algo, una sensación de angustia, dice el diccionario. Es el diccionario Larousse. Producirte algo, una sensación de angustia. A veces decimos así: tengo como una opresión, algo me oprime, algo me presiona, me siento. Creo que muchos lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Aquí dice que el Señor Jesucristo vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Aleluya. Si tú te encuentras con Cristo, ¿sabes qué va a hacer Él? Él te va a querer sanar por dentro de las opresiones satánicas. De ese nivel es el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo que predicamos y que conocemos y del que hablamos. Otro Jesucristo que no tenga esta función en la vida del hombre, ese no es el de la Biblia. Sí, sabes que hay gente que cree en falsos cristos, que tienen una idea equivocada de quién es, porque no le conocen, porque no se han encontrado con él. Porque cuando Jesucristo toma a una persona, la sana por dentro. La sana por dentro. Necesitamos ser sanados de nuestras opresiones demoníacas. Sí, Señor. Fíjate, el griego de esta palabra ligado o ligadura que leímos es desmos. Desmos es griego, yo no sé griego, pero es la palabra griega, que se traduce como banda, ligamento, grillo, el grillo que usaban los presos, ¿se acuerdan? Grillo o grillete, impedimento, cadena o prisión. Prisión, estás prisionero. Hay personas que viven prisioneras espiritualmente hablando, prisioneras. Segunda de Timoteo 2, de nuevo, vamos a leerlo otra vez. Lo sorprendente de este pasaje, mis amados, es descubrir que dar lugar al diablo no nada más es el rencor, la ira, el temor, la falta de sobriedad y otras cosas que la Biblia dice claramente, sino que aquí se nos añade que dar lugar al diablo es algo que les ocurre a los que se oponen. A los que se oponen. Es decir, oponerte a Dios o a las cosas de Dios le abre la puerta al diablo. Da lugar a que el diablo te ate, te ligue, te amarre, te aprisione, te oprima. Este es un principio gigantesco. Oponerte a lo que Dios manda es muy peligroso. Si Dios ha dicho algo y tú te opones a eso, corres el peligro de sufrir una atadura espiritual. Fíjate bien lo que estoy diciendo, mi amado. Si tú te opones a Dios y a algo de lo que Dios ha mandado y dicho que debe ser, te abres y te expones a que Satanás aproveche tu oposición, tu actitud, para venir a amarrarte,
y aprisionarte y oprimirte. No estoy diciendo que un cristiano puede tener un demonio adentro, porque bíblicamente no hay ningún fundamento para creer que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo va a compartir el espacio de tu alma y de tu corazón. Eso es una blasfemia del mundo cristiano moderno. Me gustaría decir una palabrota así sabrosa como las que luego dan gusto decir, ¿no? Pero me la aguanto. Son tonterías. Un hijo de Dios no puede estar endemoniado, punto. Pero sí podemos tener ligaduras y ataduras y opresiones espirituales satánicas y demoníacas, por supuesto. Y eso es lo terrible. Te recomiendo ampliamente, no lo busques, mi Dani, pero ya te conozco. Levítico 26, búscalo en tu casa, léelo, todo el capítulo. Es una delicia de pasaje. Y ahí Dios 3 veces dice, 3 veces en ese pasaje Dios dice: si vas a seguir conmigo en oposición, atente. 3 veces lo dice, léelo en tu casa, Levítico 26. ¿Te vas a oponer a mí? ¿Vas a mantenerte con una actitud de estar en oposición conmigo? Atente a las consecuencias, porque te va a venir todo lo que ni te imaginas. Y lo hemos visto, ¿no? Una y otra vez. Pero mira, vamos a hacer un ejercicio rápido. Ahí donde estás, piensa en algo que Dios haya mandado a nosotros como cristianos, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Perdonar, no guardar rencor, no querer vengarte. Si tú te opones a perdonar, le estás abriendo la puerta al diablo. Y luego no chilles, luego te aguantas cuando el diablo te haga sus diabluras. Si Dios te manda a perdonar, obedece. Perdona. ¿No? Puedo sentir la oposición de algunos. Si Dios manda amarlo a Él por primerísimo y encima de cualquier otro amor de nuestra vida, y nos oponemos a eso y no queremos amarlo a Él como número uno, el diablo va a venir y te va a atar a otra cosa y te vas a volver un esclavo de otro amor. ¿Cómo te lo explico? El amor al dinero, el amor a lo material, el amor a tu coche, el amor a tu actividad, el amor a lo que me digas. Si tu corazón no pone a Dios en el primer lugar como el objeto primario de tu amor, el diablo puede aprovechar eso para atarte a otro amorcito que no sea Dios. ¿Qué decir, por ejemplo, del respeto? El respeto a las esposas. Dios les dice: respeta a tu marido. Te cuento unas historias que no las creerías, de unas faltas de respeto de ellas para con ellos. ¿Sabes cuál es la principalísima falta de respeto, hermana, para con tu esposo? No me lo vas a creer. De veras no me lo vas a creer. ¿Lista? ¿Lista? Hablar mal de él cuando no está enfrente de ti. Ir a contarle a tu mamá y a tus hermanas y a tus hermanos y a tus mejores amigas cosas de tu esposo, desde tonterías hasta problemas serios, desde que le apestan los pies o que se echa flatulencias hasta cosas graves, costumbres y hábitos de tu marido. No se te ocurra hablar de tu marido a sus espaldas. Esa es la principal falta de respeto de una esposa para con su esposo. Viceversa también, no se debe hacer, pero las mujeres caen más en eso que los hombres. Por eso Dios en Efesios les dice a las mujeres casadas: respeta a tu marido. Respeta a tu marido. A nosotros no nos lo dice, se da por hecho, pero a ellas sí se los dice Dios, porque sabe de esta debilidad. O sujetarte a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Eso es otro que Dios ha dicho. ¿No te quieres sujetar? ¿Estás en oposición? Ándale. Luego a ver qué hace el diablo con eso. ¿O no? Nos oponemos a lo que Dios ha dicho. Sujétense a las autoridades que tienen encima de ustedes. No hombre, Dios, ¿qué te pasa? Es que tú no conoces a este malandro
¿Qué me voy a sujetar a este bueno para nada, inútil, holgazán, quién sabe qué, quién sabe qué, quién sabe qué, quién sabe qué? Ajá, ok, échale, síguele. El diablo, sin que te des cuenta, va a venir y te va a atar. Y podría seguir mencionando un montón de cosas, como servirlo, como adorarlo. Muchos de ustedes han sido llamados a servir a Dios y no lo están haciendo. Tienen sus argumentos, tienen sus razonamientos. Te recomiendo que los metas al cajón, guárdalos o tíralos al bote de la basura y ponte a servir y adorar a Dios. Solamente a Dios, a nadie más. ¿O qué decir de este mandamiento de no unirse en yugo desigual con los incrédulos? Híjole, he visto cualquier cantidad de parejas echar a perder su vida por unirse en yugo desigual, porque tienen una actitud de posesión y quedan ataditas nomás los próximos 60 años a una mujer que no conoce a Dios o a un hombre que no conoce a Dios y que le va a hacer la vida de cuadritos. Hay casos increíbles, maravillosos, donde se levanta uno y dice: ay, yo me casé con el inconverso, pero el Señor lo logró rescatar. Dale gracias a Dios de rodillas. Hay casos así, ¿no? Yo me casé con la inconversa, ¿verdad? Es que estaba bien buena, ¿verdad? Y me casé con ella, ¿verdad? Pues sí, te fuiste de bruces por lo físico, pero bueno, Dios a veces tiene misericordia y se convierte en la chava y entonces Pero hay muchos otros casos que no pasa así y la persona vive nada más 30, 40, 50 años, lo que aguanta el matrimonio, ¿no? Porque luego se divorcian. Un infierno. Si ves el problema de la oposición, de oponerse a Dios, de oponerse a lo que Dios manda. Y no voy a decir nada como congregarte o otras cosas, ¿no? Que tenemos argumentos, pobres de nosotros. Entonces concluyo con esto. ¿Cómo voy, mi querida? Ya me pasé por mucho. Concluyo aquí. ¿Qué hacer? Ok, yo sí he tenido esta actitud de oposición, me he opuesto a muchas cosas que Dios me ha mandado, que no he hecho, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Pues muy fácil. Deja de oponerte. Ya, eso es todo, Pedro. Sí, eso es todo. Es una decisión. Deja de oponerte. Ya, párale. Deja la oposición. Di: ya no me voy a oponer más a lo que Dios ha dicho, lo que Dios me ha mandado. Me voy a sujetar a Dios y voy a obedecer. No es complicado. Es una decisión. Toma la decisión. Renuncia a todos los argumentos con los que te convences el mantenerte en oposición a Dios y a sus cosas. Renúncialos. Otro día platicaremos más a fondo de esta actividad espiritual que la Biblia llama renuncia. Ya hablaremos de eso pronto. Por lo pronto nada más te digo: hazlo, renuncia. Todo el mundo hemos renunciado a algún trabajo alguna vez, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es renunciar. O alguna relación también. Todo el mundo sabe lo que es renunciar. Renuncia a oponerte a Dios, a seguir con tu terquedad y tu argumento en contra de Dios. Ya, párale. ¿No? Algunos ahí dicen amén. Vaya. Santiago 4, por favor. Con este texto termino. Este texto te lo tienes que llevar de memoria a tu casa hoy. Medítalo, rumíalo, analízalo. ¿Sí? Santiago 4:7. De esto te estoy hablando. Someteos pues a Dios. ¿A quién te vas a someter? A Dios. Deja de oponerte a Dios, sométete a Dios. Si Dios dice que cumplas el deber conyugal, cúmplelo. Si Dios dice que proveas para tu familia, provee para tu familia. Lo que Dios te diga, hazlo. Sométete a Dios. Quita de tu mente, de tu vida, de tu corazón la actitud de estar en oposición contra Dios. Por favor, sométete pues a Dios. Y luego dice: ándale,
resiste al diablo. ¿Y entonces qué va a hacer el diablo? Ahí se va a quedar. Porque el diablo no aguanta a una persona que se somete a Dios. No puede con ella. ¿Y sabes qué hace? Pega carrera, huye. No soporta a un hombre o a una mujer que deciden renunciar a hacer oposición a Dios y se sujetan y se someten a Dios y obedecen a Dios. Ahí el diablo ya no tiene nada más que hacer y se va, se aleja. Dice, huirá de vosotros. Pero luego el versículo que sigue dice, acercaos a Dios. Dios está ahí. Podemos acercarnos a Dios y lo vamos a encontrar. Dios no está oculto, Dios no es difícil, está ahí para que lo contactemos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Y vosotros los de doble ánimo? Purifica tu corazón. Ha sido más claro. Estos dos versículos, ¿qué te digo? A lo mejor estoy pensando en enmarcarlos, ponerlos en mi casa. ¿No? Tiene tiempo que estoy pensando hacer eso, enmarcar versículos y ponerlos en mi casa. ¿No? Es el primero al entrar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién en su sano juicio querría vivir atado a Satanás? ¿Te late? Dime que no. Dime que no. Nadie en su sano juicio estaría deseoso de vivir atado a las ataduras demoníacas. ¿Para qué no? La decisión es tuya, no mía. Pero yo voy a orar por ti para que te decidas. Amén. ¿Oramos? Señor Jesús, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu presencia también, Señor. Muchas gracias por tu presencia, por tu amor, tu paciencia que tienes para con nosotros, Señor. Porque yo confieso que me he opuesto a tu voluntad y a tus cosas muchas veces durante el largo de mi vida. Y en este momento, Señor, renuncio y tomo la decisión de dejar de oponerme a ti, Señor, y me someto a ti. En este momento decido someterme a ti, Señor Jesucristo, y a resistir al diablo con sus intenciones, con sus malas intenciones de moverme a la oposición. No me quiero seguir oponiendo a ti, no quiero luchar contra ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tuyo, Señor.